no tanto porque estamos dependiendo demasiado por los Estados Unidos. A ver, otra pregunta que le quiero hacer a Memo. Memo, con la experiencia europea, ¿tú le apostarías a que el dólar fuera la única moneda, vamos a ponerle América, Canadá, Estados Unidos y México? Pensemos hipotéticamente que ahorita dijeran los tres países, queremos, igual que el euro, meter una moneda nueva. Pero eso es un plan que ya había sido diseñado, que se llama el AMERO. El AMERO. ¿Cómo ves ahora con lo de España, con lo de Italia, con el concepto del AMERO? Comparado con el euro, es decir, con lo que está pasando en el euro, ¿cómo ves tú la posibilidad de implementar el AMERO en América del Norte? Pues la prueba es que hay que servirse de la experiencia de algo que no ha funcionado para que no se aplique, además de todas las diferencias que ha comentado Marcos, porque va a ser no creo que sea muy positivo lo que ocurra, porque hay una gran diferencia económica, educacional, y solo va a beneficiarse pues los fuertes en este caso. Esa es mi opinión. Si tú no le apostarías a que se implementara el AMERO, de decir, jóvenes, se desaparece el peso mexicano, vamos a implementar la nueva moneda, el Banco Central, la capital de la América del Norte, económica y política, pues va a estar en Texas o en Kansas City, que es decir, la mitad entre Canadá y México, buscar un punto central, no Washington, poner solo banco central, una sola política fiscal que tendría que ser, pero y una política monetaria única. El problema son las diferencias de ingreso entre el sur y el norte, nuevamente lo que está pasando en Europa. Y desde luego habría muchas ventajas del tipo marketing, que simplificaría mucho las exportaciones, sería mucho más fácil situarse para comparar, es decir, de la misma forma como se presentó el euro con todas sus ventajas, y sin embargo no se habló de todo del riesgo. Sí, por ejemplo, para España e Italia, que no pueden emitir dinero, es patético. Imagínate una economía recesionada, sin poder emitir dinero fácil, generar inflación para que la economía crezca y con ello ir pagando las deudas, lo que reconocemos. Aquí en el caso de México, pues estaríamos metidos nosotros en una crisis, no podríamos emitir Banco de México su propio peso, ¿verdad? No podríamos generar inflación como lo hizo Argentina, para que a nuestros deudores, pues a pagarles menos, acreedores, a los que les debemos, pagarles menos dinero en términos reales, que es Argentina, ¿verdad? Y Brasil también con el efecto Zamba. Entonces, pues es... Ahora el problema es que Estados Unidos debe el 100% de su Producto Interno Bruto, debe 15 trillones, trillions, como dicen los americanos. Nosotros debemos menos. Sí. Nosotros debemos el 30% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Proporcionalmente, vamos a decir, un trillón, 1.2 trillones de pesos debemos. Es decir, en términos relativos, tú estás hablando de aproximadamente 150 a 200 mil millones de dólares, vamos a decir. Yo creo que es un tema demasiado complejo y en el cual, en mi opinión personal, las personas que están, por ejemplo, los representantes de economía de los gobiernos de aquí, se debe de poner no al más carismático, no al recomendado en economía, en macroeconomía, que va a dedicarse, porque no todo sería desventaja si al crearse el AMERO. Pero mi punto sería de poner a los verdaderos expertos, y no solamente en las cuestiones económicas, sino a los expertos que sepan exactamente a dónde vamos y cómo se va a beneficiar. Y voy a poner otro ejemplo. El Tratado de Libre Comercio es un tratado comercial similar al de Europa, pero las personas no pueden ni migrar ni irse a trabajar. Es un tratado comercial. Sí, en donde se benefician los de allá, los de aquí de cierta manera si tuvieran la misma competitividad para poder ingresar en el sistema americano, como si hay empresas mexicanas que lo hubo. Puedes ir como mano de obra a Estados Unidos a trabajar. Sí. O tú en Europa puedes pasar de Grecia a Alemania. Pues claro, un español se puede ir a trabajar a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, y lo mismo un belga puede ir a España, Portugal, Italia sin ningún problema. Y un mexicano no puede ir a trabajar a Canadá fácilmente ni a los Estados Unidos. Exacto. No hay un libre... Entonces, ¿qué tipo de tratados son esos? No, es un tratado... Y aparte no respetaron las reglas que pusieron. En el 93 al 94 ya podían las empresas fleteras ir a Estados Unidos.
Y la Unión de Camioneros en Estados Unidos los paró y es fecha que... El mismo Calderón y los del PRI que hicieron, cuando dijeron vamos a protestar, vamos, nunca nada, están sometidos. Lo del atún tiene razón, lo del tomate, hubo un momento en que el tomate, que porque tenía un virus y lo que ellos inventan, ya no quieren tomate y le inventan un virus. ¿Cómo es posible que el país del maíz ahora compre maíz transgénico, un maíz artificial que está probado que produce deformaciones y problemas a la salud, que le vende al país del maíz, que es México? Un maíz de una semilla que venden que no se reproduce, genéticamente modificada. Monsanto está haciendo esto para que siempre le estés comprando semillas. Si tontos ¿Qué tipo de gobierno puede promover ese tipo de...? No hay una promoción a la agricultura, aquí no hay subsidios. Que no defienden lo más mínimo. Fíjate, en Estados Unidos en términos reales hace cuenta que están subsidiando con $10,000 millones y nosotros con 2. Tienen 5 veces más subsidios en la agricultura norteamericana por habitante que los que tiene México. Y eso pues nos pone a nosotros contra la pared, ¿verdad? Porque hay que decirlo. Aparte ellos tienen subsidios y nosotros tenemos paternalismo, o sea, nos dan dinero, pero pues igual no verifican si se hizo o no se hizo. Bueno, ya están, Marcos, están bien perros. Tú vas a Procampo a ver dónde plantaste el nopal, dónde plantaste, ya están yendo a supervisar. Si vas a plantar nogales y pediste dinero, te van a supervisar. En ese aspecto alguna gente se va, pero sí los subsidios siguen siendo pequeños. Ahorita un problema que traen todos los agricultores en México, dicen, oigan, paguen sus impuestos al fisco, si no, no les damos más Progan. Y entonces llegas a un círculo de corrupción, es que yo necesitaba Progan para pagar al fisco. No, primero paga y después te doy lo de Progan. Y empieza, que eso lo hace mañosamente Calderón, para no estar dando más subsidios a la ganadería, que hoy está golpeadísima con las sequías bárbaras, aquí en todo el país. Bueno, son las consecuencias que vivimos. Pero es muy interesante esto de la moneda única y tienes toda la razón, tú Memo, porque pues México, si algún día quiere llegar a un tratado de libre comercio integral, como es el caso de Europa, tendremos que pensar mucho en la cuestión monetaria, en la cuestión fiscal, una sola cuestión fiscal, en la cuestión poblacional, que la mano de obra fluya en las fronteras como cualquier país, ¿verdad? Y bueno, es decir, comportarnos como si fuéramos un país, como un Estados Unidos de Norteamérica. Sí, yo creo sinceramente que no se trata de ver al extranjero como una fuerza hostil, sino al contrario, se trata simplemente de hacer un buen negocio donde todo el mundo salga beneficiado, pero verdaderamente se necesita expertos y gente que de veras proteja y piense a largo plazo con respecto al futuro del país que representa, porque hacer negocios con un país de primer mundo no podría ser muy positivo, pero se tiene que hacer con mucha inteligencia, con un claro y profundo estudio para que no jueguen, no salgan, sean solamente ellos los beneficiados. Claro, eso y estar en posición de realmente hacer algo para ser competitivos y de ponerse de un día para otro a hacer comercio y a una reglamentación de primer mundo. Se tiene que estar consciente y preparado y todo esto toma tiempo y debe ser bien examinado. Oye Memo, definitivamente tenemos que reconocer del PAN que ha habido estabilidad monetaria en México. Últimos 12 años no ha habido cambios bruscos, no ha habido inflación, una inflación del 3.5% se me hace para México muy normal, considerando que las tasas de interés son del 4.5%, las más baratas. Ustedes me imagino que están manejando tasas de interés del 2-3% en la Comunidad Económica Europea, sí, mucho menores y en Estados Unidos. Hay que reconocerle la política macro a Carsten y aunque, como yo lo dije, en el problema del empleo, en el problema del crecimiento, pues nos hemos visto en desventaja con respecto a los países de Sudamérica. Bien, ¿con qué nos despediríamos en este programa? ¿Ustedes cómo ven a México? ¿Cómo están viéndolo? ¿Con qué perspectivas? Es la pregunta para los dos. A ver cómo ven ustedes a esta república tan golpeada, ¿verdad? Tú, Marcos, ¿qué piensas? ¿Cuál será la perspectiva? Mira,